de X, su cociente tiene que ser igual al cociente de los precios. Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que despejar tanto para X como para Y. Y les va a dar estas dos funciones, ¿no? Sin embargo, no se debe confundir. Esto no es una función de demanda como tal. Esto nada más es un punto para X e Y que se va a cumplir en el punto de tangencia. Reemplazando valores, aquí podrían encontrar cuál va a ser la canasta óptima. Sin embargo, no van a encontrar cuáles son las funciones de demanda. Para encontrar cuáles son las funciones de demanda, ustedes tienen que reemplazar tanto para X como para Y en la función restricción. Y esto es algo que se va a cumplir siempre a lo largo de todos los tópicos. Entonces, la función de demanda de X va a ser reemplazando en la función de restricción este Y, ¿no? Y igual a precio de XX, precio de Y menos 100. Reemplazan eso y les va a quedar nada más X en función del ingreso y de los precios. Y si realizan el mismo proceso para Y, les va a quedar también. Estos sí son demandas, y esta sería la respuesta final del ejercicio. Sin embargo, ahora un ejercicio 2, ¿no? Las preferencias del consumidor están dadas por X a la 0.5, Y a la 0.5, una función Cobb-Douglas, donde el precio del bien X es 2 unidades monetarias, el precio del bien Y es 8 unidades monetarias y el ingreso es de 32 unidades monetarias. Nos piden hallar las cantidades óptimas de X e Y, y si el ingreso se duplica y el gobierno impone un impuesto del 20% sobre el consumo de los bienes X e Y, entonces hallar los nuevos valores. Resolviendo por Lagrange o por principio equimarginal se pueden obtener las funciones de demanda de X e Y. Esto ya lo pueden comprobar ustedes mismos con sus cuadernos, ¿no? X e Y van a tener ambos la misma función, pues son funciones Cobb-Douglas. Esto es algo bastante característico de estas funciones, que es ingreso sobre 2 y el precio del bien. Y sustituyendo por los precios ingreso, que es dato del problema, ustedes van a encontrar que el bien X se va a consumir en 8 unidades monetarias, el bien Y se va a consumir en 2 unidades y la utilidad consecuentemente va a tener un valor de 4. Sin embargo, nos dicen que va a haber un nuevo ingreso. Este nuevo ingreso al duplicarse es un ingreso de 64. Y adicionalmente los precios se van a modificar, puesto que nos mencionan que hay un impuesto del 20% sobre el consumo de los bienes X y hallar los nuevos valores. Como el precio de X va a aumentar a 2.4 y el precio de Y va a aumentar a 9.6, entonces tenemos que reemplazar estos nuevos valores en nuestras funciones de demanda y vamos a encontrar que el bien X se va a consumir en 13.3, el bien Y se va a consumir en 3.3 y la utilidad va a subir a 6.6. Es decir, que pese al impuesto, esta subida de la renta va a beneficiar al consumidor, va a poder acceder a un mayor nivel de utilidad. Ahora, la optimización del consumo es un problema dual. Uno lo puede ver como la maximización de utilidad, dado un ingreso, pero también lo puede ver como la minimización del gasto, dado un nivel de utilidad. Esa es la dualidad en el consumo. Un problema de maximización sujeto a restricciones llamado problema primal va acompañado de un problema dual de minimización, sujeto a una restricción que tiene como función objetivo la restricción del problema dual. En el problema primal la función objetivo es la función de utilidad y la función de restricción es la función de ingreso, la restricción presupuestaria. Paralelamente, en el problema dual la función objetivo es la función de restricción anteriormente mencionada, pues nosotros vamos a querer minimizar el gasto y la función de restricción va a ser la función de utilidad. Ahora, aquí surge un tema bastante interesante que es la función de utilidad indirecta. La función de utilidad indirecta es una herramienta económica que nos permite medir el nivel máximo de satisfacción o utilidad que un individuo puede alcanzar dado un nivel de precios y una renta determinada. Se consigue reemplazando las funciones de demanda en la función objetivo. Y una identidad que nos va a permitir volver de la función de utilidad indirecta a la función de demanda va a ser la identidad de Roy, que va a tener la siguiente forma, ¿no? Ahora, ¿cuál vendría a ser el lagrangiano del problema dual? Como nosotros ya dijimos, la función de restricción y la función de utilidad van a cambiar de posiciones, de tal manera que uno va a buscar minimizar este gasto, precio de X por X más precio de Y por Y, sujeto a una restricción que va a ser nuestra función de utilidad, sea la que sea. Puede ser Cobb-Douglas, puede ser sustitutos perfectos, puede ser complementarios. Y resolviendo las condiciones de primer orden de manera similar al problema primal se llega a esta condición.
que, bueno, no es la función de equimarginalidad, pero tiene una forma bastante similar, ¿no? Es como una función inversa. Y resolviendo este problema de dualidad, se van a encontrar funciones que ya no van a ser las funciones de demanda habituales o marshallianas, van a ser unas funciones de demanda llamadas higksianas. Y es posible encontrar la función de gasto mínimo reemplazando las ecuaciones de demanda de Higgs en la función objetivo. Aquí surge otro nuevo tema, igual que la identidad de Roy, que es el lema de Shepard, que es la forma de volver de esta nueva función de gasto mínimo a las funciones de demanda originales, que van a ser las demandas de Higgs, que tienen la forma del cociente de la derivada de la función de gasto mínimo respecto a los precios. Por ejemplo, un problema de dualidad en el consumo. Dada una función de utilidad Cobb-Douglas con coeficientes de 0.5 para ambos bienes, y una función de ingreso de forma normal, precio de X por X, o precio de Y por Y, encuentre demandas ordinarias, encuentre demandas higksianas, encuentre función de utilidad indirecta y encuentre función de gasto mínimo. Este problema ya lo hicimos anteriormente, es la misma Cobb-Douglas de antes. Entonces, uno va a observar que las funciones de demanda habituales o marshallianas son para ambos bienes ingresos sobre 2 precios de X. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la función de utilidad indirecta? Nosotros para hallar la función de utilidad indirecta tenemos que reemplazar estas demandas marshallianas en la función objetivo, que en el caso del problema primal va a ser la función de utilidad. Así que en esta función de aquí nosotros vamos a reemplazar esas demandas. En este caso le pongo B porque la notación va a cambiar para hacer esto. Entonces V es igual a la función de demanda de X a la 1 medio por la función de demanda de Y a la 1 medio. De tal manera que nos queda una función de utilidad en función nada más de ingreso y precios. A esto es a lo que quería llegar, que la función de utilidad indirecta siempre les va a quedar en torno a estos dos factores. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la utilidad en la función de utilidad indirecta va a ser como una utilidad objetiva, que nada más dependa de factores monetarios. Ahora, resolviendo el problema dual. Si ustedes ya tocan por Lagrange o por la condición antes encontrada, se va a llegar a estas dos funciones de demanda. X igual al cociente de precios por y igual al cociente de precios por X. ¿Y cómo van a encontrar la función de demanda? Porque estos nuevamente no son demandas, tienen que reemplazarlo en la función de restricción, de manera similar que antes ya mencionamos. En el caso del problema dual, la función de restricción es la función de utilidad, pues están inversas. Entonces tienen que reemplazar ahí, tanto para X como para Y, y van a llegar a estas dos funciones de demanda. X igual a este cociente y Y igual a este cociente. Y si ustedes quieren encontrar la función de gasto mínimo, van a tener que hacer igual que hicieron con la función de utilidad indirecta, teniendo que reemplazar en la función objetivo del problema dual, que vendría a ser la restricción presupuestaria. Aquí está. Ingreso igual a precio de X, que antes era por X, ahora van a reemplazar la función de demanda higksiana más precio de Y por la función de demanda higksiana del bien y les va a dar esto. Es nuevamente nada más un cambio de notación para I. Igual a 2 precio de X a la 1 medio por precio de Y a la 1 medio por V. Entonces, si ustedes quisieran volver de esta función de gasto mínimo a las funciones de demanda higksianas aquí encontradas, lo único que tendrían que hacer es el lema de Shepard, ya lo he mencionado antes, que sería derivar esto con respecto al precio de X o derivar esto con respecto al precio de Y. Ahora, entramos a otro tema bastante pertinente, ¿no? Que sería el tema de las elasticidades. Existen indicadores de sensibilidad absoluta que mantienen sus unidades de medida como la pendiente, pero también existen indicadores de sensibilidad relativa que son valores numéricos y no tienen unidad de medida, como la elasticidad. Por ejemplo, ¿qué es la pendiente? La pendiente es una variación expresada como un cociente de derivadas. La elasticidad ya no es una derivación simple, sino que es la variación porcentual del bien Y cuando varía porcentualmente el bien X. Hay una pequeña diferencia con eso. En otras palabras, la elasticidad mide la variación porcentual de más constante, es decir, de varios. Y se puede expresar como esto, ¿no? Si ustedes quisieran darle una notación de derivadas. Derivada de y con respecto a la derivada de x por x sobre y. Esto va a ser para cualquier tipo de elasticidad que ustedes vean.
que sea elasticidad en precio, sea elasticidad de ingresos, sea elasticidad cruzada. Del ejercicio realizado para Cobb Douglas anteriormente, donde la función de demanda era X igual a ingresos sobre 2 precio de X, la elasticidad precio, ¿cuál sería? Sería derivar esto con respecto al precio de X, ¿no? De tal manera que les queda esto, de demanda. La elasticidad sería igual a menos un medio ingreso por el precio de X al cuadrado por el precio de X sobre un medio por el ingreso por el precio a la menos uno de X. No se asusten al ver este tipo de expresiones, pues nada más son derivaciones simples por multiplicaciones, ¿no? Y es algo bastante común que se hace en las evaluaciones del curso. Análisis de variación de Hicks y Zlatsky. Cuando el precio de un bien varía, también lo hace la cantidad demandada de los bienes. Pero este efecto total se puede desglosar en efecto ingreso y efecto sustitución, en vista de que varían los precios relativos, pero también la capacidad adquisitiva real. ¿Qué quiere decir este efecto total? Igual efecto sustitución más efecto ingreso. Cuando uno se vuelve más rico, por ejemplo, ante la variación de uno de los precios, digamos que el precio de un bien X cae a la mitad de su precio. Uno va a comprar más del bien X, sería lo más racional que uno podría decir, pero también puede acceder a una mayor cantidad del bien Y. Es por eso que un efecto total se puede desglosar en un efecto sustitución, o también llamado efecto precio relativo, que mide la variación de las demandas hicksianas ante un cambio en el precio relativo, manteniendo el nivel de utilidad constante o manteniendo la capacidad adquisitiva constante. Y también en un efecto ingreso que nada más va a medir cómo varía el consumo cuando varía la capacidad adquisitiva real, debido a que una variación del precio a ti te hace relativamente más rico. No te da más dinero per se, pero te da una mayor capacidad de comprar bienes. Entonces, el efecto ingreso es como lo describen. Se refiere al cambio en la cantidad demandada de un bien o servicio debido a un cambio en el ingreso del consumidor. Y se puede desglosar de la siguiente forma, ¿no? Cuando el precio del bien X cae, uno va a poder adquirir más del bien X, no más del bien Y. Entonces la función de restricción se va a expandir y uno va a poder ser capaz de adquirir una mayor cantidad de ambos bienes. Sin embargo, uno va a decidir mantener el nivel de utilidad anterior constante, es decir, U1. Y aquí se va a tratar una nueva restricción presupuestaria que va a pasar a lo largo de todo esto y que corta la restricción en el punto B. Así hasta el punto B va a ser el efecto sustitución y de B hacia el punto C, es decir, el punto final, va a ser un efecto ingreso, pues va a ser por la variación de la capacidad adquisitiva del consumidor. Esto va a ser más didáctico cuando veamos esto. Demanda compensada de Slatsky. Para encontrar la demanda compensada de Slatsky se debe someter a la maximización de una función de utilidad habitual, como utilidad igual a x sub y, sujeto a una restricción del tipo P de X por XA más precio de Y por YA igual a precio de XX más precio de YY. Pero ¿qué es XA y qué es YA? XA y YA son las canastas iniciales de consumo. Es decir, si en un primer momento, antes de cualquier variación en los precios relativos, tú tienes 2 del bien X y 3 del bien Y, estos van a ser esos valores, mientras que X e Y sí van a ser factores cambiantes. Entonces, nosotros plantearíamos un lagrangiano de la siguiente forma, ¿no? La función de utilidad objetivo, que sería x sub y, más un lambda por toda la función de restricción. Y las condiciones de primer orden nos resultan en y y x igual a estos cocientes, ¿no? Que nuevamente, algo bastante común que tienen que hacer es reemplazar esto en la función de restricción para encontrar las demandas. Esto ya lo hicimos tanto para demandas marshallianas como para demandas de Hicks. Entonces, la demanda de Zelatsky para X va a ser este cociente de precio de XXA más precio de YYA sobre 2 precio de X y la función de demanda de Zelatsky para Y va a ser este cociente de precio de XXA más precio de YYA. Y todo eso sobre 2 precio del bien Y. Ahora sí vamos a entrar en un ejercicio que nos mezcle tanto las demandas de Higgs como las demandas de Slatsky, para poder nosotros hallar las variaciones a las que se va a someter debido a este movimiento de precios. Dada una función de utilidad igual a x por y una restricción
igual a ingreso igual a X precio de X más Y precio de Y, una función bastante habitual. Hallar las demandas marshallianas, las demandas hicksianas y las demandas de Zlatsky. Dado que se conoce que el precio de X es igual a 2, el precio de Y es igual a 1 y el ingreso es igual a 12, hallar el consumo óptimo de X y Y. Y si el precio de X cae a 1, hallar el efecto total, efecto sustitución y efecto ingreso, por Hicks y Zlatsky. Con el lagrangiano optimización de consumo se obtienen las demandas marshallianas. X y Y igual a ingreso sobre 2 precio de X y sobre 2 precio de Y. Esta función ya la hemos tratado en todos los problemas anteriores. Y haciendo el problema dual, minimización del gasto, se obtienen las demandas hicksianas, ya sea por Lagrange o por el principio que les mencioné anteriormente. X e Y serían estos cocientes, ¿no? Donde V es la función de utilidad indirecta. Y por lo encontrado, en este ejercicio de acá, las funciones de demanda de Zlatsky vendrían a ser estas de aquí, ¿no? Entonces ya tenemos los tres tipos de demanda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazarlas en cualquiera de las funciones de demanda, los valores ya encontrados para hallar el consumo inicial. Como se puede ver inicialmente, los consumos de X y Y son de 3 y 6 con un nivel de utilidad de 18. Sin embargo, si nosotros variamos el precio de X a 1, es decir, varía el precio, las demandas otorgan valores distintos. Eh, para las demandas marshallianas, el nuevo valor del bien X va a ser de 6, mientras que Y se mantiene constante en 6. Para Hicks, la nueva demanda de X sería 4.24, mientras que Y también 4.24, varía. Y para Zlatsky, ambos tendrían un valor de 4.5. Nuevamente, ambos varían. Compensación de Hicks. Para ello, encontramos la función de gasto mínimo. Teniendo estas funciones de demanda de Hicks, ustedes lo van a reemplazar en la función objetivo, que sería la función de restricción, y van a encontrar la función de gasto mínimo. Como la función de Hicks se hace con precios finales variando el nivel de utilidad, en el punto final el ingreso va a ser de 12, pero en el punto medio va a ser de 8.48. Entonces la compensación entendida como el ingreso, que ahora sería suficiente para acceder al mismo nivel de utilidad que en un principio, dado las variaciones de precio, es de menos 3.52. ¿A qué quiero llegar con esto? Como nosotros vamos a tener que desglosar el efecto sustitución y el efecto ingreso, nosotros vamos a mantener el nivel de utilidad constante de un inicio. Y es por eso que nosotros como que le hacemos una compensación negativa, porque nosotros queremos hallar que dado los nuevos precios finales, cuánto habría consumido el consumidor nada más ante una variación de precio, pero no variación en la capacidad adquisitiva real. Es justamente lo que se ve aquí, ¿no? Nosotros vamos a volver a la función de utilidad original. Y para la compensación de Zlatsky simplemente se trabaja con la restricción presupuestaria con las cantidades iniciales, dada la variación de precios. Con precios iniciales, nuevamente vas a necesitar 12 de ingreso monetario y con precios finales vas a necesitar 9 para comprar la canasta inicial, ¿no? Pues la canasta inicial es 3 y 6. Si varía el precio de X, tú nada más vas a necesitar 9 unidades monetarias para poder acceder a esa canasta de un principio, siendo una compensación de menos 3. Como se puede ver, uno va a tener que compensar menos a Slatsky que lo que compensa Hicks. Y eso es algo que se va a cumplir en la mayoría de problemas. No en todos, específicamente cuando las variaciones de precios no son que el precio del bien cae, sino que sube. Pero es algo que se cumple habitualmente. Ahora yo tocaría un tema más teórico, las decisiones ocio-ingreso. Un consumidor va a tener que elegir no nada más entre bienes. Nuestro análisis hasta ahora de todas las demandas ha sido que el consumidor tiene que elegir con base nada más bienes. Pero ¿qué otra cosa puede ser un bien más que un simple objeto? Puede ser también el trabajo, puede ser el ocio y puede ser incluso el nivel de ingreso que el consumidor persigue. Pues un consumidor va a ser más feliz mientras más ingreso posea. Entonces, una función objetivo para el consumidor va a ser maximizar el nivel de utilidad que dependa
de un teta, que este teta va a venir a ser las cantidades de horas de ocio y el ingreso, que va a ser, bueno, el ingreso, ¿no? En este caso, ¿por qué lo pongo en función de ocio y no de trabajo? Porque para la microeconomía, el trabajo va a ser considerado como un mal. Mientras que uno habitualmente trabaja con bienes, uno prefiere seguir trabajando con esto. Entonces se va a reemplazar, en lugar de trabajar con trabajo, se trabaja con ocio. De tal manera que va a ser maximizar una función de utilidad de dos bienes. Y esta función de restricción, ¿cuál va a ser? Va a ser el ingreso menos un W teta, un WT, que W es el salario que percibe el consumidor, y el teta, nuevamente menciono, es las cantidades de horas de ocio. La curva de indiferencia tendrá una forma típica y su principio de equimarginalidad, encontrado haciendo el Lagrange. Nuevamente ustedes pueden plantear esto en un Lagrange. Z igual a utilidad que depende de teta y depende de i menos más un Lagrange por toda la función de restricción. Van a llegar a este principio de equimarginalidad. Utilidad marginal de teta sobre utilidad marginal del ingreso va a ser igual a este salario. Y esto lo planteamos en un problema. Las preferencias de un individuo están dadas por utilidad igual a teta por i más 40 y t igual a 16 horas. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Habitualmente un día, ¿cuántas horas tiene? Tiene 24 horas. Sin embargo, 8 horas comúnmente son destinadas a las actividades de dormir, ¿no? Entonces uno va a tener que acotar la elección entre ocio e ingreso a la cantidad de horas que uno pueda trabajar. Y habitualmente la cantidad de horas que puede trabajar uno es de 8 horas, ¿no? Pero tú puedes elegir trabajar hasta 16 horas en este problema. Y el salario va a ser de 20 unidades monetarias. Hallar la cantidad óptima y ve si el individuo obtiene un ingreso no salarial de 60 y un impuesto a la renta de 20%, hallar las nuevas cantidades óptimas. Entonces, nosotros usamos el principio que marginal de aquí. Utilidad marginal de teta va a ser nada más i más 40. Utilidad marginal del ingreso va a ser nada más teta. Por eso tenemos este cociente de aquí. Y va a ser igual al salario, ¿no? Va a ser igual a W. Y W va a tener un valor de 20 unidades monetarias. El ingreso va a ser igual a 20 teta menos 40. ¿Por qué? Porque tú sabes que el ingreso va a hacer eso, ¿no? W por T menos W por teta. Entonces, si uno resuelve esto reemplazando, y igual a 20 teta menos 40, y todo eso lo iguala a esta función de restricción de aquí, va a llegar a que la cantidad de horas que un consumidor va a elegir de ocio van a ser 9, y la cantidad de ingreso que va a presumir trabajando 7 horas va a ser de 140. ¿Por qué L7? Porque si el tiempo total van a ser 16 horas, 16 menos 9 es 7. Y 7 por 20, que es la cantidad que se paga por hora de trabajo, van a ser 140 unidades monetarias. Ahora vamos al apartado B, que nos dice que si el individuo tiene un ingreso no salarial de 60 y un impuesto a la renta de 20%, hallar las nuevas cantidades óptimas. Sin impuesto, el ingreso va a ser WL más 60, que es el ingreso no salarial que percibe. Ingreso salarial e ingreso no salarial. Ahora, reemplazando el valor de W por 20 y L considerando que es T menos tita, es decir, 16 menos tita, vamos a llegar a esto. Ingreso igual a 20 por 16 menos tita más 60. Que bueno, ya pueden hacer las transformaciones y va a llegar a 320 menos 20 tita más 60. Ahora, con impuesto, el ingreso va a ser el 80% de todo este nuevo impuesto, de todo este nuevo ingreso. Entonces, ingreso 80% de 320 menos 20 tita más 60. Haciendo un cálculo simple, el ingreso nuevo va a ser igual a 304 menos 16 tita. Y si ustedes nuevamente hacen este principio equimarginal, dado el nuevo ingreso, van a llegar a que tita es 10.75, el ingreso es de 132 y las nuevas horas de trabajo son de 5.25. ¿Qué podemos interpretar de esto?
que han dado este nuevo impuesto al que el consumidor está sometido, pese a que ahora percibe un ingreso no salarial de 60 unidades monetarias, el consumidor va a elegir tener más socio, incluso sacrificando unidades monetarias de ingreso. Esto teóricamente lo podemos explicar como un efecto ingreso del factor trabajo. Ustedes van a encontrar que la oferta de trabajo de los consumidores, de las personas, va a tener dos sectores y va a tener una forma casi cuadrática de esta forma aquí, ¿no? ¿Y eso qué nos quiere indicar? Que pasando un umbral de salario, uno va a preferir tener más socio porque ahora va a valorarlo más. Por ejemplo, si tu salario pasara de las 100.000 unidades monetarias, tú vas a considerar que ya no es necesario trabajar más, de tal forma que ahora te puedes relajar más percibiendo un mismo nivel de ingreso. Eso es a lo que se refiere. Más bien, chicos, ahora les voy a pedir un pequeño break que tengo que este, ver algo de la PPT y volveríamos. Quizás a las 6 en punto. 8 o 10 minutos de break. ¿Está bien? Ok, ya lo parece bien. Chicos, refresquense un poco, tomemos un break de unos 8 minutos. Nos encontramos a las 6 nuevamente.
chicos, ¿qué tal? Volvemos a las 6:10, por favor. Esperemos hasta esa hora. El ponente tuvo un pequeño, inconveniente y ya en unos minutitos va a poder entrar. Muchas gracias.
Ok, chicos, vamos a retomar la sesión. El ponente ya se encuentra listo. Álvaro, te cedo la palabra. Ya, sí, disculpa. Tuve un problema acá de tipeo con el LaTeX, entonces tuve que corregir ahí un par de cosas. Pero ya soy listo. Ahora voy a compartir pantalla. Igual ya no queda mucho de sesión, faltarían los dos últimos tópicos del tema que abarca teoría del consumidor, porque ya lo siguiente a esto sería teoría del productor, que es el tema que vamos a tocar en la siguiente reunión, que es el sábado a las 5 y de igual forma. Ahí vamos a tocar todo lo que son tópicos del productor, decisión de costes, maximización de beneficio, costes del corto, largo plazo, cómo afecta que el Estado intervenga en la economía abierta, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros lo que tendríamos que acabar, disculpen, es... Ya. Nosotros vamos a decisiones bajo incertidumbre. Todo lo que hemos visto hasta ahora nosotros es un comportamiento bastante estático. Asumimos que el consumidor no tiene ninguna expectativa respecto a lo que va a pasar en el mundo. Sin embargo, en la vida real existen diversas situaciones que van a modificar las decisiones de estos agentes económicos. Sea información asimétrica, sea que el consumidor espera que el gobierno tome malas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores van a hacer que la gente tenga que tomar decisiones con base en esto, en un entorno de incertidumbre, en el que yo no sé a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Aquí nosotros lo que tenemos que considerar es algo llamado estados del mundo, que es algo que también van a ver en teoría de juegos. Un estado de mundo es un estado que no existe, es una probabilidad de que suceda algo. Por ejemplo, si yo pongo una moneda, uno de los estados del mundo va a hacer que la moneda salga cara y otro de los estados del mundo va a hacer que la moneda salga sello. Y ambos estados del mundo, ¿qué probabilidad van a tener? Ambos van a tener una probabilidad del 50% cada uno. Entonces, uno va a tener una función de preferencia. Utilidad igual a F con base en el ingreso, ¿no? En este escenario nosotros asumimos que el consumidor lo único que va a considerar en su función de utilidad es el ingreso que va a percibir. El valor esperado o la esperanza matemática, como ya van a ver en su curso de estadística, eh, asumiendo dos escenarios en una función de distribución binomial, incluso podríamos decir, el escenario exitoso de probabilidad es P, mientras que el escenario de fracaso es 1 menos P. En el caso descrito de las dos monedas, si lanzar cara es 0.5, entonces la función de probabilidad de que salga sello va a ser 1 menos P, 1 menos 0.5. La utilidad esperada, dada los escenarios del mundo, va a ser la utilidad de éxito por la probabilidad de que suceda, más la utilidad de fracaso por la probabilidad de que suceda, 1 menos P. Y de forma similar se puede hacer para el ingreso esperado. Sin embargo, algo que no se debe asumir es que la utilidad esperada depende del ingreso esperado. Es un error que bastante se comete a la hora de resolver ejercicios de este tipo. Y hablando de ejercicios, ahora yo les mostraría uno. Un individuo neutral al riesgo posee 1000 soles y considera participar en un juego en el que existe 50% de probabilidades de ganar 500 soles y 50% de probabilidad de perderlos. Determina si participa. Y nos dan de dato que la función de utilidad de este individuo es de 10 por el ingreso. Un escenario del mundo que va a tener este consumidor es la opción segura, la opción en que no participa y todo se mantiene estático. En este escenario, su ingreso permanece constante de 1000 y dada la función de utilidad propuesta, su utilidad va a ser de 10.000. Sin embargo, existe el otro escenario del mundo, donde está la opción riesgosa, que es participar. En este escenario del mundo, el valor esperado del ingreso va a tener que hallarse por la función de von Neumann ya descrita, que va a tener esta forma de aquí. El ingreso en el caso de éxito, ¿cuál es? Si yo en el caso de éxito gano 500 soles, mi ingreso va a ser de 1500. Sin embargo, este escenario únicamente tiene la probabilidad de suceder de 0.5.
Mientras que existe otro 0.5 de probabilidades de que yo pierda los 500 soles y mi ingreso sea de 500. Si uno hace estas operaciones, el ingreso esperado va a ser nuevamente de 1000 soles, es decir, el ingreso no se va a modificar. El valor esperado de la utilidad nuevamente se va a tener que usar esta función. En el caso de ganar, con un ingreso de 1500, tu utilidad de éxito va a ser 15000, multiplicada por la probabilidad de 0.5, más un 5000 por un 0.5, y la utilidad esperada también permanecería constante. ¿Qué podemos abstraer de este resultado? Nosotros vamos a abstraer de que el consumidor, dado que es neutral al riesgo, va a ser indiferente entre jugar o no jugar. Sin embargo, algunos podrían argumentar que no va a jugar, puesto que si no gana nada de utilidad de arriesgarse, entonces va a preferir el mantenerse en una opción segura, por sobre la posibilidad de perderlo todo. Ahora, el individuo puede, aparte de ser neutral al riesgo, averso al riesgo, o puede ser amante del riesgo. ¿Y qué va a ser el factor que nos indique las preferencias del individuo? Va a ser la función de utilidad. Si la función de utilidad tiene un componente al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera, entonces cuando nosotros hagamos la derivada, eh, este individuo va a ser amante al riesgo, en tanto que va a tener más tendencia a jugar. Y en el caso de que sea averso al riesgo, entonces va a tener más tendencia a no hacerlo. Si ustedes hacen con esta función de utilidad aquí abajo, utilidad igual a ingreso a la 1 medio y utilidad ingreso al cuadrado, van a encontrar que en el primer caso el individuo, dado los mismos datos del problema, va a elegir no participar en el juego, pero ya no que le es indiferente o no, va a elegir directamente que él no se arriesga y no le parece favorable. Mientras que si lo hacen con esta función de utilidad al cuadrado, van a encontrar que dado los datos del problema, el individuo va a elegir participar del juego. Ahora, un tópico ya más sencillo y que sería el tópico final con el que terminaremos sería consumo intertemporal. Un consumidor habitualmente no solo se enfrenta a incertidumbre, sino también a elegir entre periodos. Y es que, claro, uno en su propia incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana va a tener que elegir que si yo tengo 100 soles ahora, los gasto todo ahora, o si espero que el futuro sea más complicado, los puedo pasar para el futuro, dado que el dinero tiene la función de poder adquisitivo en el tiempo, ¿no? Entonces, en este tópico nosotros vamos a tener que tomar en cuenta también otro tema que es el de la tasa de interés. La tasa de interés habitualmente es la forma en que nosotros podemos hacer crecer nuestro dinero por encima de la inflación. Entonces, a su vez, va a ser la forma en que nosotros vamos a poder hacer crecer nuestro dinero para poder disponer de una mayor capacidad adquisitiva en el futuro. Por ejemplo, si la tasa de interés es de 10% anual y nosotros decidimos conservar 100 soles de nuestro ingreso, entonces el siguiente año vamos a tener ahorrados 110 soles, de tal forma que hayamos logrado pasar la capacidad adquisitiva futuro y asimismo incrementarla. Las derivadas, acá me faltó la derivada, de la utilidad en el consumo 1 y la derivada de la utilidad en el consumo 2, ambas van a tener signo positivo, puesto que el consumidor va a preferir consumir más en ambos escenarios, en ambos periodos. Obviamente va a tener que sacrificar un periodo por otro, pero él va a querer consumir más si se le es posible. Y esto es justamente lo que se evidencia en esta curva de indiferencia, ¿no? Esta curva de indiferencia relaciona el periodo 1 y el periodo 2 sujeto a una restricción que ahora vamos a ver cómo es su fórmula. Y el individuo puede elegir ser acreedor, es decir, ahorrar, o puede elegir ser deudor. Por ejemplo, en el primer caso nosotros vemos que dado el ingreso en el primer periodo de Q1, el individuo va a elegir consumir C1. Obviamente se puede ver que el C1 es mayor que el Q1. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que el individuo en el primer periodo va a elegir endeudarse, puesto que prefiere consumir en este periodo. Teóricamente esto puede ser por diversas causas. Por ejemplo, que ahora no dispongo de los medios y necesito sí o sí acceder al mercado de capitales. O puede ser el caso 2, en el que el consumo del periodo 1 es menor que el consumo es menor que el ingreso del periodo 1. En este caso, el individuo ahorra esta cantidad y teóricamente puede ser porque yo espero que en el futuro haya un factor negativo, por ejemplo, que en el futuro haya una crisis económica, yo preveo que
van a subir los precios, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a elegir pasar consumo futuro. Sin embargo, uno puede notarse que en el primer caso, si uno accede a deuda, va a tener que ser capaz de saldar esta deuda en el futuro. Va a tener que pagar lo que uno consuma. Y ese pago va a ser determinado por Q sub 2 menos C sub 2. A esta franja también se le llama ahorro capitalizado. Y en el otro caso, en el caso que ahorro, yo también voy a poder disfrutar de mayor consumo en el futuro del que dispondría si nada más me baso en mi consumo, en mi ingreso futuro. Entonces, esta franja va a ser ese determinante, ¿no? ¿Cuánto más voy a poder consumir por encima de lo que gano debido a que en el periodo 1 decidí ahorrar? La restricción presupuestaria sería el ingreso del periodo 1 y del periodo 2 considerando que exista una tasa de interés que permita mover la capacidad adquisitiva del dinero entre periodos, sea para pedir prestado o prestar. Como mencioné anteriormente, en este tema de consumo intertemporal, que es un tema que, ojo, también lo van a ver en macroeconomía, la tasa de interés es el protagonista, puesto que la función de restricción va a tener esta forma. El ingreso del periodo 1 más el ingreso del periodo 2 capitalizado, ojo a esto de acá, 1 más i. Este 1 más i es la forma que uno tiene de volver a valor presente un flujo futuro. Es decir, ¿cuánto vale 110 soles del futuro a ingreso actual? Que uno podría decir que actualmente vale 100, en el futuro va a valer 110 dado la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, este es un factor de capitalización. Esto es también bastante importante en finanzas, ya cuando vean en Contafi cómo hacer flujos de caja, cómo hacer el valor actual neto, es algo que van a tener en bastante consideración. Y bueno, este flujo de ingresos va a tener que ser igual a un flujo de consumos, es decir, consumo del periodo 1 más el consumo del periodo 2 capitalizado a valor presente. Y si uno hace el Lagrange, que ya es un método matemático que les he enseñado anteriormente, entonces lo obtenido tendrá la siguiente forma. Utilidad marginal del periodo C1 sobre utilidad marginal del periodo C2, y todo eso va a ser igual a la pendiente de esta restricción, que va a tener la forma de 1 más i. Si uno resuelve, va a poder encontrar el consumo del periodo 1, va a poder encontrar el consumo del periodo 2, y con base en eso uno va a poder determinar si el individuo en el primer periodo es ahorrador o es deudor y si en el segundo periodo es pagador o es acreedor neto. Es decir, que va a poder disfrutar del ahorro previamente obtenido para poder consumir más, ¿no? Puesto que el mover capacidad adquisitiva futuro le brinda al individuo también la posibilidad de ser relativamente más rico de lo que hubiera sido. Ahora, yo les preguntaría si ha quedado alguna duda de alguno de los tópicos para poder volver a repetirlo si fuera el caso. Quizás especialmente de lo que fue la parte matemática del problema dual, no sé. Si alguno me comenta, normal, y si no, ya estaríamos dando por culminada la sesión. Sí, muchas gracias, Álvaro, por la sesión. Estoy seguro que los chicos ahora tienen un mayor panorama de lo que es el curso y de lo que se va a tratar más adelante. Y bueno, chicos, pasamos a la ronda de preguntas. Pueden escribirlas en el chat y yo las leo, o también pueden activar su micrófono. Bueno, en el caso de que no haya, nos vemos la próxima semana. La sesión está programada el sábado, ¿no? A las 5. Así que sí, eso ya todo por leve. Gracias por- Y nos vemos.